Bien, pues empezamos, si os parece. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir, por el madrugón y bueno, pues por elegir pensar en verde, ¿no? Teníamos hoy concurrencia, hay otras dos sesiones súper interesantes y os agradecemos mucho pues, que os queráis sumar a hablar de naturaleza en la ciudad, ¿no? Que es un asunto pues súper importante como parte de la agenda urbana. Primero me presento, soy Pedro Muradás y bueno, pues soy el encargado de moderar esta súper interesante mesa. A mí me gusta hablar de la agenda urbana como un paraguas que se apoya en distintas varas, estructuras, y la naturaleza es sin duda pues, una de las más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues la agenda urbana trata, ¿no?, de promover no te he dicho una nueva forma de entender, de planear el desarrollo urbano, y desde luego nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza pues implica esa transformación. Creo que la palabra, muchas veces pienso, ¿no?, cómo tendríamos que entender esa relación nueva que tenemos que construir, y es casi una reconciliación con la naturaleza como una aliada, ¿no? Tradicionalmente hemos entendido la naturaleza como una proveedora de bienes y servicios ilimitado, que nunca se agota, para favorecer pues, nuestra vida en la ciudad. Y yo creo que ya hemos entendido que esa forma de mirar la realidad urbana tiene que cambiar, y tenemos que apoyarnos en la naturaleza por dos motivos. Porque bueno, hay que revertir un proceso de degradación que hemos ido generando a lo largo de las últimas décadas, esa relación con la ciudad, y tenemos que entender las ciudades como el último elemento de esa infraestructura verde urbana, ¿no?, que se teje a lo largo y ancho de todo el territorio, y las ciudades es el último elemento, ¿no?, la capilaridad de ese sistema circulatorio territorial que es la infraestructura verde. Y como tal tenemos que cuidarlo, atenderlo, entender la ciudad como un ecosistema en el que tenemos que trabajar. Y por otro lado, la naturaleza nos va a devolver una provisión de bienes y servicios que son fundamentales en estos tiempos que estamos viviendo. No me voy a entretener mucho en contaros cómo estamos en una situación de emergencia climática. En España es súper patente, la evidencia yo creo que ya nos deja poco margen de duda, y nos urge a actuar y entender la naturaleza como un aliado pues, para luchar contra los efectos de cambio climático que son tan plausibles, ¿no?, hoy en día. No vamos a hablar de estas inundaciones, de esas sequías, estos años que año tras año estamos alcanzando cotas, superándonos a nosotros mismos en esos registros. La evidencia habla por sí misma. Y bueno, pues ahí está la agenda urbana, que ya en su primer quinquenio de vida entendió muy bien esta problemática y define objetivos estratégicos y objetivos específicos muy vinculados con esa actuación. La naturaleza entra de forma transversal a ir atendiendo todos esos objetivos, de promocionar la infraestructura verde urbana, entender el territorio, defender el patrimonio cultural. Y bueno, pues hoy venimos a hablar un poco ya de cómo se está llevando a la práctica esa reconciliación con la naturaleza, y hemos configurado una mesa que a mí me parece un acierto, porque combina los diferentes elementos, los diferentes pasos pues, para compartir experiencias y ver un poco a día de hoy cómo estamos, cómo se está llevando a cabo, qué desafíos, qué éxitos podemos empezar a compartir para ir construyendo esa cultura de renaturalización. La mesa está compuesta por elementos en última instancia de territorialización, de la representación de cómo se lleva a la práctica todo eso, los alcaldes que representan a los ciudadanos, que en el fondo son protagonistas de toda esa transformación. Tenemos la asistencia técnica y tenemos, en primer lugar, vamos a empezar con Elena Pita, que es la directora de la Fundación Biodiversidad, y que están desarrollando pues, una extraordinaria labor para hacer ese primer impulso para llevar a la práctica pues, proyectos ejemplarizantes y transformadores de esa realidad urbana. Así que, sin más dilación, te doy, Elena, la palabra. Pues muchísimas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, para nosotros es realmente un honor poder estar aquí en este foro, porque, como dices, la relación entre naturaleza y ciudad es un aspecto clave de la construcción de la infraestructura verde y de cómo pensamos hacer frente a la emergencia climática. Así que muchas gracias por invitarnos.
El primer punto que os pensaba contar creo que está muy vinculado con lo que acabas de decir, y es por qué la Fundación Biodiversidad trabaja en las ciudades. Hasta hace unos años a la gente le hubiera extrañado, yo creo que ya no. Yo creo que ya no, y es justamente por esto que dices, nuestro principal objetivo es la conservación y la restauración de la naturaleza y, por supuesto, como parte de esa red de espacios verdes, que es la infraestructura verde, pues tiene todo el sentido que trabajemos para reforzar el papel que tiene la naturaleza y especialmente como proveedora de soluciones ante la emergencia climática y de pérdida de biodiversidad que estamos viviendo. Y esta idea, que parece muy buena idea, ¿cómo se aterriza? Entonces, nosotros hemos podido impulsar esta línea de trabajo mucho gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nos ha dado un primer impulso para poder trabajar con muchas ciudades, y es una línea que ha venido para quedarse porque ha suscitado mucho interés. Quería compartir con vosotros 4 aspectos que me parecen clave de cómo hemos entendido esta relación de naturaleza y ciudad y cómo hemos tratado de plasmar esas ideas en una convocatoria de ayudas que hay que trasladar a un lenguaje jurídico, estas ideas más técnicas de cómo podemos realmente hacer esto una realidad, ¿no? Reforzar los espacios verdes y azules que hay en las ciudades y ponerlos al servicio de la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. El primer aspecto que para nosotros era clave era este enfoque ecológico. Es decir, cuando hablamos de infraestructura verde o de renaturalización urbana, estamos hablando de un cambio de concepto que va más allá del concepto habitual de parques y jardines, que está muy bien y que son muy necesarios, pero es un aspecto más complejo en el mejor sentido de la palabra. Tratamos de recuperar funcionalidad ecológica. Entonces, buscamos que los proyectos de renaturalización realmente incluyan la conectividad, es decir, que unan distintas áreas verdes y azules. Tratamos que incluyan aspectos de coherencia ecológica, que las especies que se utilicen sean autóctonas, tenga sentido que estén donde estén, ayuden a los polinizadores. Este enfoque ecológico que supone un cambio de paradigma y que muchos ayuntamientos también supone pues, explicárselo a los equipos, que haya una comprensión de qué estamos buscando, porque las malas hierbas son nuestras amigas, una serie de cosas que son distintas a la forma de hacer, pero que tienen un impacto positivo en el modelo de ciudad en definitiva. Y este es el segundo punto que quería resaltar. Ese aspecto de que estamos haciendo esto porque proporciona unos servicios ecosistémicos que son clave para la calidad de vida y para la salud de los ciudadanos. Y bueno, creo que en este sentido, cuando veamos ejemplos concretos, se verá claramente, pero en muchos de los proyectos que han sido beneficiarios en nuestras convocatorias, este es uno de los hilos conductores, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Lérida ha construido su proyecto alrededor de la lucha contra las olas de calor y está demostrado el efecto beneficioso de las zonas verdes para disminuir las temperaturas, y hay estudios que demuestran que se pueden disminuir entre 2 y 8 grados, o sea, disminuciones importantes, pero claro, no sucede automáticamente, requiere una reflexión, requiere un espacio suficiente, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante, otro servicio muy importante que proporcionan muchos de estos proyectos de renaturalización urbana es el servicio de lucha contra las inundaciones, y bueno, luego hablaremos de este tema seguramente también en la mesa, porque hay proyectos que así lo reflejan. Y esto es muy patente en los proyectos de renaturalización de tramos urbanos de ríos, ¿no? El importante efecto que puede tener por recuperar la vegetación de ribera, que haya espacios de laminación, que se eliminen especies invasoras que están obstaculizando el paso del agua, etcétera. También los espacios renaturalizados pueden tener impacto importante en mejorar la calidad del aire, disminuir el ruido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un segundo aspecto que buscábamos en nuestras convocatorias. Otro aspecto muy importante, como estamos hablando de un cambio de modelo de ciudad, donde la naturaleza tenga un papel, es la participación multidisciplinar. Y esto lo reflejamos en la convocatoria permitiendo las agrupaciones de beneficiarios. Es decir, son proyectos que lideran los ayuntamientos, que son quienes definen el modelo de ciudad que quieren alcanzar, pero que pueden presentarse en colaboración
con universidades, con fundaciones, etcétera. Y creo que esto le da un plus a muchos de los proyectos, y de hecho muchos de los proyectos que han resultado beneficiarios tienen este modelo de agrupación. Pues, por ejemplo, por comentar algo, bueno, ayer salió el caso de Ciudad Real en una de las mesas, ¿no?, donde colaboran con la Universidad de Castilla-La Mancha. También recientemente se ha inaugurado un proyecto en Zamora, donde trabajan con la Universidad de Salamanca, que realiza una serie de estudios, incluidos antropológicos y de valorización de servicios ecosistémicos, pero también con la Fundación Persona, que son una asociación que apoya a personas con capacidades diferentes y que van a trabajar en los viveros de producción de planta autóctona. Entonces, se pueden producir este tipo de sinergias entre centros tecnológicos, universidades, ONGs, fundaciones, por ejemplo, también Santander, ¿no?, que lleva trabajando muchos años con SEO Verlife para la recuperación de sus zonas húmedas. En fin, hay muchos casos donde realmente se producen sinergias y creemos que esto es algo que se puede potenciar, y así lo reflejamos en la convocatoria. Y otro aspecto fundamental vinculado con este era la participación, que es obligatoria en todos los proyectos, y también, el cuarto aspecto que quería resaltar, tiene que ver con la sostenibilidad. Todos nuestros proyectos es muy importante garantizar que estamos apostando por un modelo a largo plazo, porque estas intervenciones, bueno, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con los árboles, requieren un tiempo de desarrollo. Y para eso los proyectos financiaban actividades en el territorio, intervenciones claras en el territorio, sino que se pedía que esas intervenciones estuvieran insertas en algún instrumento de planificación, y si no lo estaban, se podía financiar el desarrollo de ese plan. Y, por ejemplo, ayer la alcaldesa de Granollers comentaba cómo el hecho de tener la agenda urbana le ha servido para articular distintas intervenciones que han movilizado recursos, incluidos los nuestros de las convocatorias de la Fundación Biodiversidad. Entonces, esa idea de que esté en un plan más a largo plazo nos parecía clave, junto con la comunicación y la participación de los ciudadanos. Así que con estos miembros hemos construido a día de hoy 3 convocatorias por 195 millones de euros, que es una cifra importante. Están actualmente ya en ejecución 74 proyectos. Pensábamos que el volumen de financiación fuera importante. Era no solamente el volumen de financiación de la convocatoria, sino por cada proyecto. Decidimos no atomizar demasiado las ayudas, porque pensamos que los proyectos realmente transformadores, y para que tengan un impacto, necesitan un mínimo de financiación. Entonces, nuestros proyectos tienen una dotación entre 2 y 4 millones de euros, y también un tiempo de ejecución, que eso es un gran reto en relación con la gestión de fondos, porque, como os decía, luego todas estas ideas se traducen en un lenguaje administrativo, en una serie de certificaciones, etcétera, etcétera, con las que también tenemos que lidiar. Pero al final, bueno, hemos conseguido que los proyectos tengan entre 2 años y medio y 3 años y medio de duración, lo cual pues debe ser da tiempo para poner en marcha muchísimas cosas. Y luego, lo que también me parece importante señalar, quizá ya voy terminando porque no miro el tiempo, pero lo que sí que me parece importante señalar es que, aunque los fondos PRTR ya se han terminado, hemos movilizado, como os decía al principio, fondos adicionales FEDER para poder dar continuidad a esta línea de trabajo, porque lo que sí que vimos es que ha habido una altísima demanda. Y en este sentido, pues solo pudimos elegir los proyectos excelentes, así que enhorabuena a los que lo consiguieron, porque realmente eran proyectos excelentes. Ni siquiera nos llegó el dinero para financiar a los buenos, solamente los excelentes. Así que hemos conseguido movilizar fondos adicionales, y el año que viene publicaremos una nueva convocatoria con fondos FEDER para seguir trabajando. Genial. Pues muchas gracias, Elena. Es una estupenda noticia que la renaturalización urbana haya llegado para quedarse en ese extraordinario trabajo que se hace desde la Fundación de dar ese primer impulso, ¿no?, a la necesidad de financiar y de llevar a cabo proyectos de este tipo en entornos urbanos. Leía esta semana un informe del Banco Europeo de Inversiones en el que hacían un mapeamiento de la inversión en infraestructura verde a nivel europeo. La infraestructura verde urbana todavía pues, era bastante modesta, una inversión, me parece que era el 0,3% de la inversión en infraestructura verde estaba planteada en ciudades, y se hacía un estudio de la
posibilidades de mercado que habría, ¿no? Y se calculaba, imaginaros, en unos 130.000 euros por año y cada kilómetro cuadrado de territorio urbano se está evaluando esa necesidad de invertir en infraestructura verde, ¿no? Entonces, hay un potencial tremendo y con este primer impulso de la Fundación pues se abre camino, ¿no? Has dado claves interesantes sobre cuáles son los proyectos exitosos en vuestras convocatorias, pero nos gustaría también, por parte de Juan, que es arquitecto, urbanista, especialista en el desarrollo de este tipo de proyectos, pues que nos dieses, a tu juicio, pues cuáles podrían ser las claves que debería tener un buen proyecto de renaturalización. Así que, bien, no sé si voy a responder literalmente, o sea que si no respondo me llamas la atención. Te voy conduciendo, no te preocupes. No, antes de nada, felicitar al Ministerio porque mira que nos metemos con la Administración y así a lo tontorrón, con esto de la agenda urbana, el Ministerio se ha montado un congreso de urbanismo avanzado sin quererlo, queriéndolo, probablemente queriéndolo, pero sin decirlo, ¿no? Lo cual, mis más sinceras felicitaciones porque, digo, uno va por ahí por esos mundos y hemos tenido cenas, desayunos y almuerzos con conversaciones fantásticas, o sea, de congreso de urbanismo avanzado, ¿no? De hecho, propongo que el próximo ya agenda urbana punto. Bueno, dicho esto, segundo tema que a mí me gustaría insistir por si es de ayuda y arriesgo un poco de no, es que cuando hablamos de la naturalización de las ciudades, cuando uno está, digamos, en mesas, con la administración, con clientes, parece que esto es como una cosa como de verdear, ¿no? O sea, uno pone 3 arbolitos, 4 macetas y ya como ha naturalizado, ¿no? Y yo creo que es fundamental entender que esto es una revolución, y creo que hay que empezar a ponerse un poco serio, ¿no? Porque podemos caer en la tentación de simplificar este asunto. No obstante, ya la Fundación Biodiversidad, con esos pliegos que hace, ya se encarga de que no lo simplifiquemos, pero no vaya a ser que la Fundación Biodiversidad deje de financiar estas cosas y nos volvamos al arbolito, ¿no? Además que simplificar no es lo contrario de complicar en estos casos. Sí, pero como cuando digo simplificar es banalizar, ¿no? Pensar que, bueno, que uno pone unas cuantas plantitas, etcétera, y uno está... Ese es uno de los... Y dice uno, bueno, ¿y qué hay que hacer? Yo creo que hay que empezar a conceptualizar lo que significa la naturaleza. Yo creo que cuando hablamos de naturaleza, creo que es más interesante hablar de vida, o sea, de que estamos acostumbrados a diseñar ciudades como objetos inertes, y diseñar ciudades como objetos vivos abre todo un nuevo elenco de aspectos que son totalmente nuevos. Pero además pone a la disciplina del urbanismo a responsabilizarse y a hacerse preguntas que nunca se ha hecho antes. ¿De dónde sale el agua? ¿Cuánta biodiversidad está generando este proyecto? ¿De dónde voy a sacar la energía? ¿Cuánto CO2 emite este proyecto que estoy haciendo? O sea, a la propia disciplina del urbanismo la pone en un marco totalmente distinto de responsabilidades, no de sensibilidades, no de moralidades, sino de responsabilidades. Y esto es algo que yo creo que aún no hemos conseguido, que esta disciplina se responsabiliza y se haga preguntas que nunca se ha hecho hasta ahora. Por darles un ejemplo, en sus casas ha llovido hoy, y yo les digo lo que ha llovido, entre comillas, 150 litros, que es lo que ustedes van a consumir hoy, si son 2 en casa, 300, ¿no? Bueno, de considerar ese agua como aguas negras, que es lo que considera, digamos, la cultura de lo inerte, a considerarlo, o sea, de considerarlo un residuo a considerarlo un recurso, cambia radicalmente el panorama, ¿no? Porque el urbanismo se tiene que responsabilizar de qué hace con ese agua. Y lo conecto un poco con que en la naturaleza, en la vida nunca funciona con sistemas centralizados, funciona con sistemas distribuidos. Eso, por ejemplo, nos pone las escalas de los barrios en un rol absolutamente fundamental en la naturalización
de las ciudades. Pero la naturaleza no genera residuos, todo es circular, el residuo de una parte es el alimento de la otra. Dicen por ahí, lo digo porque cuando uno está planteando estos temas y no se tiene claro los conceptos, empiezan temas como, y a lo mejor me estoy poniendo demasiado básico, pero creo que es importante. No, es que esto es un lío, ¿no? Como tu hijo. Claro, el Playmobil de tu hijo no es un lío, pero tu hijo es un lío. No, es que esto hay que atenderlo, es que esto gasta mucho, como tu hijo, no como el Playmobil. O sea, que la vida exige cuidados. Y esto, que puede parecer muy happy flower, si lo conectas con los presupuestos, empezamos a ver que tenemos una cultura del presupuesto municipal en el que el 90% va a obras y el 10% a mantenimiento. Claro, hemos construido una política de los presupuestos sobre una estructura de materia inerte. Es como si tuviéramos Playmobil en vez de hijos. Quien tenga un hijo me ha entendido perfectamente, ¿no? Y temas como estos, ¿no? Entonces, creo que dentro de este aspecto, y creo que lo voy a dejar aquí después, de estas ideas de la naturalización, bueno, y por colocar otro balón en juego, ¿no? Cuando uno está trabajando en este marco, que yo denomino biurbanismo, ¿no? Que uno construye sistemas vivos, o sea, uno está más metiendo esta disciplina en el campo de la biotecnología que en el campo de la tecnología industrial, el cliente no es el que paga, que este es un lío, porque entonces tienes que mantenerlo en secreto, pero tu cliente no es el que paga, tu cliente es ese sistema de vida que tú tienes que intentar mantener, replicar, ¿no? Y en ese mantener y replicar ese sistema de vida, me refiero a las circularidades de las ciudades, a las emisiones, a la generación de biodiversidad, tienes que resolver ese problemita que te ha planteado el cliente. Espero que no haya por aquí ningún cliente mío porque le he descubierto él. Pero lo digo en serio, o sea, esta disciplina, la disciplina de hacer ciudades, en este marco de la naturalización de las ciudades haría muy mal en pensar que lo que tiene que hacer es colocar unos cuantos árboles más y con eso salva los deberes. Es un replanteamiento disciplinar y les digo que llega hasta la manera en la que hacemos los presupuestos municipales año a año, que creo que deberíamos empezar como a declarar y gestionar. Muy bien, pues gracias, Juan. Has planteado unos temas muy apropiados. Luego recuperaremos algunos de los elementos que has planteado, que son muy interesantes, pero creo que merece la pena pues ver cómo se lleva todo esto a la práctica, ¿no? Y tenemos la suerte de tener tres realidades que son completamente distintas, dos modelos de ciudad mediterráneo, pero también tenemos el caso de Baracaldo, que la alcaldesa nos va a presentar, pues una ciudad de un pasado industrial fuerte, pero que está cogiendo el toro por los cuernos y está llevando a cabo una transformación impresionante. Y bueno, pues Amaya, si me permites, te voy a tutear. Sí, claro. Y nada, pues adelante, si nos quieres contar un poco todo ese proceso de construcción de la agenda urbana, cómo se está llevando en práctica y qué estáis haciendo en Baracaldo. Bueno, pues es una nueva forma de entender la ciudad, como decías, ¿no? Es verdad que nosotros somos la capital de Ezkerraldea y Meatzaldea, somos la cuarta ciudad de Euskadi y somos un pueblo industrial. Y lo digo en presente porque si bien industrias como Altos Hornos de Vizcaya, industrias pesadas, metalúrgicas, son las que en su día nos pusieron en el mapa, bueno, hoy las más de 125 pymes innovadoras son las que son nuestra nueva gran empresa urbana, también en ese nuevo concepto de modelo económico. Bueno, en esta situación, ¿qué significa Baracaldo? Baracaldo, más del 60% de su suelo es verde, pero está en el monte, es naturaleza. En la ciudad construida, bueno, pues se produjo un urbanismo de aquella época, de la época de los años 60, duro, cemento y hormigón, donde entendíamos en la primera gran transformación que sufrió nuestra ciudad, donde las ruinas del suelo industrial hubo que valorizarlas y dárselas a la ciudadanía, se pensó en construir, se pensó en equipamientos, en hormigones, en plazas de cemento muy fáciles de mantener ahí, pero que no generaban vida, ¿no?
Y pongo en valor esa primera transformación, porque es verdad que tuvo un valor importantísimo. Las familias, nuestras familias vivían de esa industria que desapareció de la noche a la mañana y tuvimos que volver a aprender a vivir de otra manera. Pero es cierto que se cometieron pues graves imprudencias, también seguramente fruto de aquel momento. Hace 8 años nosotros empezamos a pensar y a trabajar en la segunda gran transformación de la ciudad, que es social, porque tiene a la persona en el centro de las decisiones y tiene a nuestros barrios y la naturaleza como protagonistas. En esta segunda gran transformación, primero teníamos claro que había que actuar con decisión. Yo creo que a los alcaldes y alcaldesas nos suele pasar que nos toca enfrentarnos siempre a los grandes retos de tienes que darle la vuelta a tu ciudad, esto cómo se hace, y ahí la agenda urbana es verdad que nos ayudó mucho a marcar esa hoja de ruta y a convertir en proyectos muy concretos esas decisiones, unas decisiones que para mí la gran clave es que se tomaron de manera participativa. Si no, seguramente esto no tendría ningún sentido. Yo no creo que ninguna ciudad va a ser real si se la imagina el equipo técnico o el equipo político de una ciudad. Yo creo que tiene que ser compartido con la propia ciudadanía y ahí está la clave de este desarrollo, ¿no? Bueno, en esa segunda gran transformación, como digo, contando con la propia ciudadanía, compartíamos esa nueva forma de entender la ciudad y eso nos hacía, pues bueno, ¿para qué lo hacíamos? Para que la gente viva mejor, para mejorar la salud de nuestra ciudadanía y de nuestra propia ciudad. Y eso nos hizo ver en ese nuevo concepto donde queríamos que la naturaleza formara parte del propio entorno urbano. Yo lo suelo llamar corazones verdes en nuestros barrios y los llamo corazones verdes porque tienen naturaleza y laten, están vivos. Son espacios para vivir, no son parques que disfrutar visualmente, sino son espacios donde de verdad la vida ocurre, en el entorno donde viven las personas. Y, bueno, por daros solamente un dato, en los nuevos desarrollos de nuestra ciudad estamos planteando 253.000 metros cuadrados de corazones verdes en nuestros entornos urbanos. Y con algunos proyectos, además, también muy novedosos que luego, si tenemos tiempo, comentamos, ¿no? Y queremos un Baracaldo más verde, pero queremos un Baracaldo azul. ¿Qué ocurre con nuestros ríos? Nosotros tenemos 3 ríos y tenemos también la ría del Nervión, que es un eje vertebrador de toda la zona metropolitana. Si la generación de mis abuelos iban a los ríos a disfrutar del agua, a pescar, a bañarse, de repente aquello cambió. Los ríos se convirtieron en un vertedero de la industria, castigamos muchísimo. De hecho, hicimos desaparecer todos los seres vivos que había en el entorno de nuestras rías y se convirtió en una trinchera. De repente ya la ciudadanía perdió esos ríos. Y ahí viene en este proyecto, en el que agradezco además la colaboración. Seguramente esta decisión que tenemos los alcaldes y alcaldesas de afrontar estos retos, también hay que reconocer que sin ayudas pues no nos sería posible, porque son proyectos, como decías antes, que requieren una importante inversión, y no es una inversión de dinero, pero también es inversión de cultura social, pero el dinero en este caso pues también lo necesitamos para dar ese primer empujón. Y es verdad que este proyecto pretende que volvamos a recuperar los ríos. Esos ríos, que volvamos a ser un espacio donde la vida ocurre, y luego podemos comentar, pero no solo es limpiar nuestras aguas, sino recuperar el maltrato que hemos hecho a nuestros ríos. Como pequeño ejemplo os diré que ahora acabamos de terminar una pequeña obra en una zona del río Castaños, donde a alguien alguna vez le pareció lógico cortar el cauce del río, romper ese cauce y hacer canalizar el agua con cemento y hormigón. En aquella época pareció una buena solución, porque es verdad que teníamos problemas de inundabilidad, pero imaginaros, lo vemos con los ojos de hoy en día y lo vemos como una auténtica locura, ¿no? Pero eso es lo que se hizo. Y ahora hemos recuperado ese espacio con especies autóctonas, devolviendo al cauce su espacio real, no natural, sino real, y eso significa que de nuevo la ciudadanía estamos también disfrutando de esas infraestructuras verdes, infraestructuras azules, que en nuestro caso además queremos que vayan de la línea, porque queremos que esos cauces de nuestros ríos sean un espacio de ocio, de vida, que nuestro nuevo modelo de movilidad sostenible también va a circular en el entorno de la ría. Presentábamos ayer, por ejemplo, un proyecto de bicicleta eléctrica de préstamo en toda la zona metropolitana para que aprendamos a vivir en el entorno de nuestros ríos de una manera diferente. ¿Con qué objetivo? Pues que nuestros hijos, si puede ser, y si no nuestros nietos y nietas, vuelvan a nadar en nuestros ríos, vuelvan a vivir nuestros ríos y vuelvan a ver que la vida ocurre en esos ríos. Pues muy bien, muchas gracias, Amaya. Me quedo con esas 25 hectáreas de corazones verdes, me ha notado el concepto, y una ciudad, bueno, que conozco bien, y se dice a veces, ¿no?, que las ciudades viven de espaldas al río. En este caso era de espaldas al canal directamente, y es impresionante, pues poco a poco, cómo se está transformando esa realidad urbana en Baracaldo. Vamos a pasar al caso de Gandía.
bueno, pues una ciudad con no vocación tradicional industrial, sino turística, y cómo, bueno, también en los últimos años está protagonizando una transformación increíble y quiere reinventarse como una ciudad en la que los espacios verdes, la renaturalización, pues cobra un gran protagonismo con toda su variedad, su puerto, sus áreas urbanas, y tenemos a Vicent, que nos va a contar un poco ese proceso también articulado gracias a la Agenda Urbana de Gandía. Adelante, Vicent. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Ministerio por la iniciativa, a los asistentes por acompañarnos y a Pedro y a los ponentes por la oportunidad que nos da nuestra ciudad para presentar aquí un proyecto singular, importante y yo creo que también especial. Porque Gandía es algo más que playa. Es conocido por su puerto, por sus playas, por el turismo, pero existía mucho antes de que las playas fueran ese espacio de confort y de proyección y elemento de atracción económica, sin duda. Pero yo sí que, en primer lugar, querría poner en valor que estemos aquí, los alcaldes, obviamente, y yo como concejal de urbanismo, para presentar un proyecto de renaturalización. Nuestro compromiso como ciudad es tan importante que está en nuestro ADN, que está dentro del ADN del área de urbanismo, cuando siempre, hasta hace años, siempre se renegaba la renaturalización a un espacio estrictamente de la Concejalía de Medio Ambiente. Dicho esto, yo sí que me sumaría a las palabras de la alcaldesa de Baracaldo cuando apuntaba, creo que es un elemento esencial en toda política, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Eso es esencial. Perdona. ¿Nos escuchan? Ahora sí. Se cae. ¿Se escucha? Es lo importante. No sé si al fondo de la sala escucháis. No. No se escucha. Hay que ajustar el micro, por favor. Pues nada, pues conmigo. Bueno, lo apuntaba la alcaldesa de Baracaldo. Es importante, yo creo, en toda la política y en la vida misma, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Como apuntaba, yo soy de Gandía, somos de Gandía. Hay un cantautor valenciano que alguno conoceréis, que le llaman Raimon, y hablaba de «Al meu país la pluja nos aplaure». Decía que en mi país la lluvia no sabe llover. O llueve mucho o llueve poco. Si llueve poco es la sequía, y si llueve mucho es la catástrofe. Y habla de llevar a la lluvia a escuela para que aprenda. Lamentablemente no hemos podido llevar a la lluvia a escuela para que aprenda a llover como nos gustaría, pero sí que tenemos el compromiso de transformar las ciudades para que la lluvia no tenga ese elemento catastrófico. Y es fundamental porque la ciudad de Gandía ha crecido en base a ese elemento esencial. Hemos dado la espalda, se apuntaba antes, Baracaldo dio la espalda al río por sus razones, Gandía dio la espalda al mar porque tenía miedo a los piratas en el este, dio la espalda al río por el miedo a lo que son las riadas y también a otro elemento fluvial como es un barranco por el medio obvio. Y hemos hecho de esa morfología agresiva, porque la relación entre el humano y las ciudades con la naturaleza ha sido una relación de amor-odio. O sea, la amamos, pero la odiamos porque no podemos controlar la naturaleza, y eso yo creo que también ha condicionado el crecimiento urbanístico de las propias ciudades. Y en eso estamos, en revertir y que esos elementos, ¿no?, que nos limitaban, convertirlos en oportunidades. Y ahí ha sido esencial el planeamiento urbanístico, la ayuda de otras administraciones, y ahí es donde presentamos nuestro plan de infraestructura verde, hacer de estos elementos de barrera fluvial con oportunidades, que pongan valor las mismas y que nos ayuden también a conectar esa distancia histórica que limitaba y de alguna forma pues, dividía la playa y la ciudad. Gracias a la Confederación Hidrográfica del Júcar hemos ido transformando el río Serpis con un paseo fluvial, un corredor verde, de la misma manera que gracias a la Fundación estamos en un proyecto especial, como es que un barranco inhóspito, duro, que recorría el tramo urbano, lo vamos a mejorar para hacer también una oportunidad de conexión también con la playa y después aprovechar los elementos a través de corredores verdes. En nuestro plan de infraestructura verde lo denominamos Anella Verda,
Anillo verde. Hemos, de alguna forma, a través de itinerarios sostenibles y verdes, vamos a unir distintos corredores naturales, ¿no? Poniendo en valor un elemento esencial. Si bien es cierto que hablaba de la lluvia como un elemento que ha condicionado el crecimiento, tenemos unas características únicas porque tenemos mar, marjal y montaña. En apenas 1 kilómetro tenemos montañas que se elevan hasta 800 metros de altitud y amplias playas. Eso nos da una gran oportunidad de poner el valor de la naturaleza como elemento de convivencia urbana y también como atractivo turístico, que nosotros somos una gran playa turística. En este sentido, creo que tenemos mucho elemento a recorrer. Necesitamos ayuda de otras administraciones. Lo comentaba con la alcaldesa antes. Estas iniciativas son muy bonitas, pero también necesitan de recursos públicos y no lo podemos abordar solo a través de la financiación local. De ahí yo quiero poner en valor la apuesta del Ministerio, la apuesta de Europa por esa transformación de la ciudad, hacerlas más sostenibles, porque sin duda las ciudades o serán sostenibles o no serán. Y en eso yo creo que la agenda tiene un papel fundamental. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, creo que vamos a escuchar otro caso en el que esa casuística especial, ¿no?, de ciudades de la vertiente mediterránea, pues cómo acusan, ¿no?, esa severidad, esa recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que estamos percibiendo como cada vez con más intensidad nos golpean y tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, Mario nos va a contar el caso de los alcázares, que además de esa vertiente, estar ubicados en esa vertiente mediterránea, pues está en el epicentro del Mar Menor. Todos conocemos un poco esa problemática histórica, bueno, pues, y esa necesidad, ¿no?, de actuar de forma urgente. Y bueno, pues Mario, por favor, si nos puedes compartir un poco cómo estáis afrontando todos esos desafíos. Muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, Los Alcázares es un municipio pequeño de unos 18.000 habitantes, un presupuesto medio de 25 millones de euros que se sitúa en Murcia, junto a... ¿Puedes, Mario? ¿Ahora? Sí. Ahora sí, perfecto. Decía que Los Alcázares es un municipio que se sitúa junto al Mar Menor, que es la albufera salada más importante de Europa, que en los últimos tiempos ha sido conocida precisamente no por su valor en el ecosistema, sino por una serie de problemas medioambientales. Además, Los Alcázares es un municipio propenso a inundarse, si bien es cierto que hasta el año 2016 esas inundaciones se producían cada 30 o 40 años. A partir de 2016, en 5 años, la localidad se inunda hasta 5 veces. Especialmente es destacable que en septiembre de 2019 las inundaciones produjeron en la localidad unos daños valorados en más de 100 millones de euros entre propiedades privadas y propiedades públicas, ¿no?, infraestructuras públicas. En ese sentido, para el Ayuntamiento de Los Alcázares marcó un antes y un después, ¿no? Esa situación catastrófica, tanto a la parte de representación pública como los trabajadores del Ayuntamiento de Los Alcázares, como los propios vecinos que en varias ocasiones habían perdido todas sus pertenencias, todo lo que habían conseguido ganar a lo largo de su vida, deciden pactar un nuevo camino, un nuevo recorrido que permita a Los Alcázares pues, enfrentarse ante situaciones extremas climatológicas de manera más importante y más seria. Sin lugar a dudas, el mejor de los instrumentos fue la agenda urbana. Para la agenda urbana, para el Ayuntamiento de Los Alcázares, fue el proceso de participación ciudadana más importante a la que había puesto en marcha, porque los tres agentes motores que participaron, representantes públicos, ciudadanos, así como funcionarios, trabajadores del Ayuntamiento, supimos marcar en esa agenda urbana el reto del futuro, ¿no? En este caso, tomando decisiones tan importantes como enfrentarnos a futuras inundaciones desde el punto de vista de soluciones grises, infraestructuras de hormigón, o hacerlo mediante infraestructuras verdes. Y automáticamente, de manera unánime, los vecinos de Los Alcázares, el motor, ¿no?, de esa agenda urbana, decidió hacerlo con medidas verdes. En ese sentido, se llevaron a cabo talleres, se llevaron a cabo encuestas, se llevaron a cabo también
paseos a lo largo del municipio entre los 3 agentes para llevar a cabo las conclusiones de ese plan de acción que era importante al municipio de Los Alcáceres poder poner en marcha en el futuro. Los objetivos eran claros, ¿no? Romper con el pasado, ¿no? Desde un punto de vista urbanístico que descontrolado, que nos llevó a construir sobre los propios cauces de las ramblas que finalizan en el Mar Menor, en nuestros municipios, en los municipios ribereños, crearlo o potenciarlo como un municipio más resiliente ante situaciones extremas y una transformación sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. En ese sentido, hemos contado en todo momento con grandes aliados. El Ministerio de Transición Ecológica en todo momento ha estado, por medio de la Confederación Hidrográfica del Segura, ayudando al Ayuntamiento de Los Alcáceres en grandes proyectos, el que sin lugar a dudas me gustaría destacar dentro de los planes de acción como una solución verde frente a las inundaciones, es el proyecto de la recuperación de la Rambla de la Maraña. Es un proyecto que, para que se hagan una idea, viene a romper con el urbanismo tradicional de nuestro municipio, una avenida existente en la localidad que desaparece totalmente. En ese momento va a partir el municipio en dos zonas y se crea un corredor verde, un cauce natural, vuelve a recuperarse el cauce natural de esa rambla para que sea disfrutada, por un lado, por los vecinos de Los Alcáceres, en cuanto, por ejemplo, al deporte o simplemente interrelacionarse con el medio ambiente, y 2, evitar que las aguas lleguen de manera descontrolada por las calles de mis vecinos y vuelva a ir por donde siempre tuvo que hacerlo, ¿no? Que es la rambla. Además, a ese proyecto se le añade un parque inundable, la zona alta, que busca o tiene como principal objetivo evitar que esas escorrentías que se producen de los municipios más altos, estamos hablando de Murcia, Torre Pacheco, donde además la agricultura juega un papel fundamental y con ello también la parte negativa de esa producción, como pueden ser los nitratos y los arrastres, lleguen hasta el Mar Menor. Y por tanto, ese parque inundable durante momentos muy puntuales va a actuar o va a evitar que todos esos arrastres lleguen hasta el Mar Menor y por tanto nos ocasionen problemas que hemos podido ver como sopa verde o situaciones como cuando aparecieron los peces muertos ante la falta de oxígeno. Y además el resto de tiempo donde no hay ningún tipo de lluvia será una zona verde que podrán disfrutar todos los vecinos. Además, coincido con otros de los proyectos que además se está compartiendo con el Ministerio de Transición Ecológica, que es la creación de un anillo verde, un cinturón verde que se le ha llamado alrededor de todo el Mar Menor, para evitar que cuando se produzcan fuertes lluvias todos esos arrastres, esas escorrentías lleguen de manera descontrolada hasta los municipios marmenonenses y efectivamente, como no puede ser de otra manera o desafortunadamente, al Mar Menor. Es un proyecto muy ambicioso que el Ministerio de Transición Ecológica está poniendo en marcha con la elaboración de distintos anteproyectos y proyectos, y que en el caso de Los Alcáceres pues nos sentimos muy orgullosos de que sea así, porque es el modelo de municipio al que los vecinos de Los Alcáceres, trabajadores y representantes públicos de todos los colores, puesto que la agenda urbana fue aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de Los Alcáceres, por el Pleno, y así se manifestó públicamente en la firma de la agenda urbana por parte de todos los representantes públicos de manera pública ante todos los ciudadanos. Y además, por último, también estamos llevando a cabo otras medidas a corto plazo que se están efectuando ya solo por parte del Ayuntamiento de Los Alcáceres, que es la modernización y transformación de distintos viales, de distintas zonas, avenidas de la localidad, incorporando pequeñas medidas como son la generación de ampliación de parterres, donde el arbolado normalmente se solía enladrillar, se solía hormigonar, recuperar todos esos espacios para que cuando se produzcan lluvias tenga capacidad de absorber esas lluvias, o incluso la creación de suelo drenante natural. Sin lugar a dudas son pequeñas medidas que vienen a complementar a las grandes y que por tanto pues vienen a convertir a los municipios desde algún punto de vista más preparado ante situaciones extremas. Entendemos que Los Alcáceres nunca va a poder decir que no se va a inundar, por tanto la solución es adaptarse a estas circunstancias y evitar que los daños o
o la solución sería que los daños en infraestructuras públicas y privadas sean mínimas, poniendo en marcha medidas verdes como parques inundables, humedales, que consigan retener esas aguas en zonas donde no generen un daño, donde el resto de lluvia, precipitaciones muy fuertes, pueda alcanzar la zona urbana donde viven los vecinos sin ningún tipo de daño y podamos reutilizar todas esas aguas después por medio de mecanismos como nuestra depuración de agua. Genial. Pues perfecto. Muchas gracias, alcalde. Y bueno, pues cerramos esta primera ronda de intervenciones. Se han comentado muchas cosas de lo que se está haciendo, pero creo que a mí y al público probablemente también le interese pues ver un poco de aquí para adelante qué desafíos estamos enfrentando, qué dificultades estamos pues tratando de resolver para que todos estos proyectos lleguen a buen puerto, sean perdurables. Y bueno, pues impacten en los objetivos de la agenda urbana, ¿no?, que mencionaba al inicio. Quizás merezca la pena empezar por un concepto que a mí me parece imprescindible, ¿no?, para que todo esto sea perdurable y exitoso, que es la gestión adaptativa. Es decir, entender que los proyectos tienen un ciclo de vida y que la realidad es cambiante cada vez más y tenemos que tener en cuenta cómo está cambiando esa realidad para ir tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Entonces, la agenda urbana, sabéis que tiene un sistema de intercambio de información en el que ir reportando en base a indicadores, me parece otro de los aciertos, ¿no?, de la agenda urbana como metodología. Y ahí, Elena, pues te quería también preguntar un poco cómo esas métricas que la agenda urbana propone empatan y se hablan, ¿no?, se entienden también con las de los proyectos de renaturalización que se están apoyando desde la Fundación y cómo ese trabajo conjunto pues está ayudando a entender, ¿no?, y a aprender para poder mejorar las situaciones. Es que se han comentado tantas cosas, tengo que apuntar miles para comentar, pero que quizá voy a empezar por contestar a lo que me preguntas de los indicadores. Por supuesto, o sea, estamos buscando una transformación, un cambio de paradigma, queremos un impacto importante y estamos ante una oportunidad única de poder saber si realmente con 195 millones, 74 intervenciones en 74 municipios de más de 50.000 habitantes al mismo tiempo, están produciendo un cambio. Entonces, bueno, el sistema de indicadores que está asociado a estos proyectos, que bueno, los alcaldes aquí los conocerán bien, refleja un poco las ideas que te comentaba anteriormente, ¿no? Pues, por una parte, superficie restaurada, aspectos ecológicos de especies y hábitats y coherencia ecológica. Reflejan también estos indicadores los aspectos de ecobeneficios, tanto desde el punto de vista de pues, disminución de la temperatura, como otros más sociales de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un sistema de indicadores que trata de reflejar todos estos aspectos que consideramos que definen un proyecto de renaturalización. Pero yo creo que el reto ahora es, por un lado, aprovechar esa información para generar conocimiento, es decir, a partir de ahí, realmente, ¿qué podemos decir que son experiencias exitosas o dónde realmente puede servir de ejemplo? Yo creo que cuando hablamos de comunicación y del reto al que nos enfrentamos como sociedad, muchas veces es muy difícil trasladar un mensaje optimista, porque realmente la ciencia es muy contundente, ¿no? Estamos realmente en un momento donde miremos al investigador que miremos, nos dice que algo tenemos que hacer diferente y que algo tenemos que hacer mejor. Y yo creo que la mejor manera de trasladar un mensaje esperanzador a la sociedad es contar con buenos ejemplos de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y ahí yo creo que es muy importante poner en marcha estos proyectos y poder trasladar ese aprendizaje en base a indicadores. Pero hay muchos otros aspectos bueno, que se han comentado a lo largo de las distintas intervenciones, quizá luego podemos hablar más, pero me parecía muy importante también, vinculado con el cambio de modelo, lo que decías, es que lo apuntaba porque es muy difícil de decir, de redisciplinarización. Hay una cosa que es clave para el éxito de los proyectos y es que, claro, estamos haciendo las cosas de manera distinta y esto implica que tenemos que pensar de manera distinta y que incluso van a surgir nuevas oportunidades de empleo o tenemos que
transformar los empleos que ya existen, ¿no? Y en ese sentido, en la Fundación, que nuestro trabajo es identificar necesidades y canalizar fondos hacia esas necesidades, estamos trabajando también en los temas de empleo verde. Me parece que es un aspecto clave y muy complementario a este y que puede empujar mucho hacia el éxito, ¿no? Estas intervenciones. Entonces, bueno, el empleo verde es muy amplio, hay muchas oportunidades en el ámbito de las renovables, muchas oportunidades en el ámbito de la agricultura, etcétera, etcétera, pero también en el ámbito de la renaturalización de ciudades. Y, de hecho, hemos publicado un estudio sobre nichos de empleo de la transición ecológica, donde se analizan estas oportunidades diferentes o qué empleos necesitan ser recualificados. Y dentro del ámbito de la renaturalización, pues hay muchos, empezando por los viveros y la producción de planta autóctona, que a lo mejor hasta ahora no era tan importante, hasta bueno, los funcionarios, los técnicos, los urbanistas y los paisajistas, que quizá necesitan un bañito verde también en su forma de pensar, etcétera, etcétera. Juan ya ha venido vestido de verde, ya pensando un poco en lo que ibas a mencionar. Y bueno, pero sí, efectivamente es fundamental entender ese carácter multidisciplinar, ¿no?, de la renaturalización y un poco abrir la mano pues, hacia nuevas formas de entender lo que pasa dentro de las ciudades y cómo la naturaleza tiene que hablarse, ¿no?, con las dinámicas urbanas. No se trata de hacer espacios, reservas de biodiversidad. Exacto. Dentro, sino hacer esa convivencia y ese beneficio mutuo lo más viable posible, ¿no? En ese sentido, Juan, yo te quería preguntar un poco sobre la perdurabilidad, ¿no? Es necesario, no solo tener una excelente idea, sino pensar por adelantado y anticiparnos a esas necesidades de mantenimiento y esos costes asociados, ¿no?, que son clave pues, para que estas intervenciones, que muchas veces, ¿no?, hablamos muchas veces de arborización, de generar unos ecosistemas que van a prestar plenamente servicios de aquí a 25 o 30 años, ¿no? Y es necesario pensar en ese medio plazo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, eso es un temazo, ¿no? Yo creo que hay que tener claro que la ciudad viva no le cabe a la política. O sea, el mandato de 4 años, que me perdonen los alcaldes, no son de 4, son de 2, 1 para enterarse, 2 para hacer algo y el 4 para vender, o para contar todo lo que uno ha hecho, así en fino. O sea, yo creo que, ahora ya en serio, la naturalización de las ciudades no le cabe a la política, a esta cosa como fragmentada de 4 años. De hecho, hay una parte de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad que garantiza, pide unos compromisos para garantizar que un cambio de mandato no supone un parón en este proceso de naturalización. De manera que yo creo que eso es un tema que hay que tener clarísimo, que estamos en algo que no le cabe al mandato político, ¿no? Y por lo tanto yo creo que los acuerdos hay que empezar como a negociar donde uno cuando se pelea, digamos, esa diferencia de criterios, incluso de maneras de hacer de la política, que es tan sana, ¿no?, y que de eso se trata, pero en qué asuntos nos vamos a casi ponerse de acuerdo en los qués y discutir en los cómo, que serían más propios, digamos, de distintas sensibilidades, de prioridades, etcétera. Yo creo que eso, la naturalización también le va a exigir a la política cambiar su manera, o sea, que aquí yo tengo para todos, ¿no?, para los arquitectos, para la tal y para la... Pero creo que a todos tenemos que reconocer que nos está reconfigurando a todos, ¿no? Y con respecto al empleo, yo creo que yo tengo una anécdota muy bonita y es en un proyecto, digamos, de renaturalización que dijimos, bueno, ¿y quién visa esto? No lo puede visar un colegio de arquitectos, ¿no? Entonces llamé al jardín botánico, al director, y le dije, oye, Juli, me tienes que hacer un favor, tienes que visar este proyecto. Y dice, pero Juan, digo, bueno, si los arquitectos visan lo inerte, pues tengo que buscarme el que visa lo vivo, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos allí, nos hizo un favor, me dice, oye, una vez y nada más, ¿no? Ahora estoy intentando que incluso se los encarguen, ¿no? Pero hemos tenido un jardín botánico visando.
un proyecto de renaturalización. Lo que quiero decir es que a todos nos va a recolocar y yo creo que en cuanto aceptemos este recolocamiento, pues vamos a empezar a disfrutar, ¿no? Tiene todo sentido y efectivamente los jardines botánicos son un elemento fundamental, ¿no?, a la hora de elegir qué poner en cada sitio y trabajar con especies adaptadas a los ecosistemas locales, ¿no? Continuando con esos desafíos, ¿no?, yo quiero lanzar algunas preguntas un poquito encima de la mesa, pero bueno, si queréis compartir, me interesa mucho eso, ¿no?, hablar de las dificultades, compartir un poco la experiencia de esos años de proceso que ya llevamos. Y una de las cosas que he percibido es que muchas veces en este tipo de foros todos estamos de acuerdo, súper implicados, pero el ciudadano de a pie medio pues no siempre lo está, ¿no? Y tenemos que ver un poco cómo traer a toda la ciudadanía a bordo y entender pues ese cambio de perspectiva, ¿no?, de un parque alicatado hasta el techo, en el que nos es cómodo, que queremos llevar a nuestros hijos a jugar a los columpios, a una forma de entender ese verde urbano distinta, ¿no? Y ahí, Amaya, te quería preguntar si bueno, has tenido ese tipo de experiencias y cómo las estáis enfrentando, ¿no?, en todo ese proceso de construcción, porque es una realidad que, siendo honestos, a mí me ha ocurrido y aparece, y tenemos que estar preparados un poco, ¿no?, pues con indicadores, con datos, con evidencias, pero también con otros argumentos soft para embarcar a toda la ciudadanía en estos procesos, ¿no? Bueno, yo, como decía antes, creo que el proyecto Ciudad, totalmente de acuerdo contigo, debe superar el mandato político porque es un proyecto de ciudad, no del equipo de gobierno de turno. Por eso la implicación de la ciudadanía me parece básico y fundamental. Nuestros 11 proyectos estratégicos de nuestra agenda urbana están definidos, como he dicho antes, con la participación de toda la familia Baracaldo, y eso me refiero a la propia ciudadanía, al sector económico, asociaciones ecologistas, grupos de jóvenes, de personas mayores. O sea, esa es la forma en que yo creo que lo hace real. Es verdad que en este nuevo modelo de entender la vida en las ciudades y también la gestión de la propia ciudad, bueno, pues es un proceso nuevo para todos, empezando por la propia administración, ¿no? Yo suelo decir que nos toca, con una administración de estructuras del siglo XIX, resolver necesidades del siglo XXI. Y esto en el día a día de los equipos de los ayuntamientos pues nos da muchas complicaciones. Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que define cómo cuando el proceso es compartido se convierte en real y en muy positivo. Os hablaba antes de nuestros ríos y de la ría que cruza Baracaldo. Esa ría, que tradicionalmente era el espacio que se convirtió en una trinchera para la propia ciudadanía. Hemos vivido de espaldas en la ría, como tú comentabas, porque en la época de la industrialización se hizo una trinchera donde la ciudadanía perdió el contacto con la ría. En ese proceso largo y complejo de recuperación de nuestra ría, en el espacio de Baracaldo, pues a nosotros nos parecía un gran espacio de oportunidad. Espacio de oportunidad por lo que supone de naturaleza en el entorno urbano, porque forma parte de nuestro patrimonio industrial, y eso es importante. De hecho, ahí tenemos esos cargaderos de mineral que forman parte de nuestra historia y que son un gran potencial en cuanto al turismo de patrimonio industrial, en el que tenemos la suerte de haber contado también con ayudas de fondos Next Generation para convertirnos en la puerta de entrada del turismo industrial en Vizcaya. Y lo que hicimos fue preguntar a la gente, oye, ¿qué queremos que ocurra en ese espacio de la ría? Pensad que estamos hablando de más de 90.000 metros cuadrados de espacio a borde de ría, una gran oportunidad. Cuando te pones a hablar con los diferentes agentes de Baracaldo, la gente te decía, quiero vivir ese espacio, quiero tener un espacio natural, quiero disfrutar, quiero sentarme en la hierba, quiero disfrutar de cultura al borde de ría en un espacio natural. Y así nace Zamalanda, que es ese gran parque que está ahora en proceso de construcción en la ría, esos 90.000 metros cuadrados de playa verde, de playa urbana, donde el propio nombre tiene un sentido porque viene de Zamalecu, que es cargadero, y Landa, que es verde. Y eso es lo que es volver a recuperar ese espacio con un proyecto que es el que la propia ciudadanía quería. No querían infraestructuras, no querían construcciones, querían tener la naturaleza y la ría como parte de nuestro patrimonio natural de Baracaldo. Y yo creo que ese es el ejemplo de cómo tenemos que trabajar en las ciudades, ¿no? De manera participativa y colaborativa, de manera que si la ciudadanía siente como suyo ese proyecto, lo va a mimar, lo va a cuidar y lo va a vivir, que es lo que queremos. Desde luego esa apropiación es fundamental y es la clave. Es un proceso que estamos iniciando y estoy seguro que va a ser exitoso. Estamos convencidos de que la renaturalización viene para quedarse y va a trascender a
a cambios, ciclos políticos, todo tipo de coyunturas. Otro elemento que creo que es fundamental es la gobernanza, ¿no? La hemos mencionado, Vicente ha indicado, ¿no? Esa coordinación con la Confederación. Yo creo que la gobernanza tiene dos niveles o dos estructuras, una que es vertical, ¿no? Desde el municipio hacia arriba, y luego otra que es transversal dentro de la propia institución, del propio ayuntamiento, ¿no? Y estoy diciendo cosas que a lo mejor no son políticamente correctas, pero ocurren, ¿no? Y estará bien que las comentemos. Cómo dentro del ayuntamiento, del propio equipo de gobierno, pues tenemos que estar coordinados y todas las dependencias, las concejalías, remar, ¿no? A una. Y quería preguntarte, Vicente, pues como en el caso de Gandía, que me consta que es así, ¿cómo estáis haciendo esa articulación, ¿no? Entre las distintas dependencias municipales, pues para que al final todos rememos en la misma dirección? Porque en ocasiones pues se dan esos intereses encontrados, esas diferentes formas de entender la realidad del municipio, ¿no? Bueno, totalmente. De hecho, antes hablábamos de que los municipios requerimos de más financiación, y yo sumaría que necesitamos de más capacitación. Micro, por favor. Perdona. Hablábamos de que necesitábamos más financiación para impulsar este tipo de proyectos. Yo incorporaría el de más capacitación de la estructura política y de la estructura técnica, porque los funcionarios ni pueden ni deben saber de todo. Y es fundamental hacer pedagogía también en la estructura funcionarial, y ahí importantes jornadas como estas, donde podemos intercambiar opiniones, donde pongamos en la agenda una nueva mirada de abordar los problemas. Y obviamente, antes lo apuntaba también la alcaldesa, lo urgente en política muchas veces supera lo importante. En la política local yo creo que diría que lo urgente nos puede siempre ante retos importantes, pero ahí tenemos un compromiso, ¿no? Porque la necesidad del diálogo entre administraciones y entre funcionarios es fundamental para gestionar las contradicciones que tenemos en la toma de las decisiones. Yo voy a poner un ejemplo muy gráfico que tenemos en Gandía. Y en Gandía yo presumo de que somos una ciudad con una apuesta clara, evidente, comprometida con nuestro entorno. Así nos lo reconocen las múltiples ayudas de otras administraciones y de Europa, pero estamos gestionando, yo como concejal de urbanismo, una contradicción absoluta. Nosotros tenemos una playa, la ciudad turística, hablábamos antes de que nos llueve de forma torrencial. De hecho, la gota fría o la dana se inventó en Gandía, diría yo, porque allí es donde tenemos el top 10 de los municipios donde más ha llovido en menos tiempo, es en la comarca de la Safor. Y estamos construyendo, es el tercer. Supongo que os suena mucho los tanques antitormentas, ¿no? Que son tanques donde se acumulan, son carísimos, cuestan mucho de mantener. Tenemos en nuestra playa, que está asentada sobre una antigua marjal, tenemos hasta 3 tanques de antitormentas. Yo como concejal de urbanismo estamos construyendo uno de casi 9 millones de euros. Y lo estamos construyendo en una zona que el nombre en valenciano es Clot de la Moto. Sería agujero, se llama la zona del agujero. Es una zona urbana, llena de apartamentos, y estamos construyendo un tanque hacia abajo, muy hacia abajo. Y se llama Clot, que es agujero. ¿Por qué se llama agujero? Porque hace apenas 100 años ahí había un granullal, en castellano creo que es un estanque de agua natural gigante. Qué contradicción, ¿no? Estamos donde había un huyal, donde el agua de lluvia se acumulaba. Estamos construyendo en el mismo sitio, apenas 50 metros, donde hay edificios, estamos construyendo un tanque antitormentas. 8 o 9 millones de euros que sumamos en infraestructura hidráulica que nos hemos gastado en la última década solo en la playa de Gandía, se acerca a 12 millones de euros. O sea, imaginaros, no sé si probablemente no hay una solución mágica, pero en eso estamos, la renaturalización, la posibilidad de volver al origen como un elemento para combatir la naturaleza, ¿no? en su estado más salvaje, si me permitís, ¿no? Porque la naturaleza es salvaje. Creo que es un elemento fundamental. Y sí, necesitamos de formación y también de diálogo y también de pedagogía, también con la ciudadanía, porque para llegar ahí nos tiene que acompañar la ciudadanía. La administración podemos ir 2 o 3 pasos por delante de la ciudadanía, pero como nos pasemos, nos echan. Y ahí creo que la pedagogía es fundamental, y ahí no es fácil, como un ejemplo como el que os he dado. Genial.
Y en vuestro caso, Mario, entiendo también que la gobernanza multinivel pues, es fundamental para abordar ese complejísimo problema, ¿no?, que tenemos en el Mar Menor. Y bueno, pues si quieres compartir un poco cómo se estamos ayudando entre todos, ¿no?, y todas las círculos de administración del Estado, será bueno. Sí, sin esa ayuda no podríamos solucionar el problema, ¿no? O al menos adaptarnos o ser más fuertes ante este enfrentamiento. En diversos foros hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, en el Mar Menor existe un foro que se llama Foro Interadministrativo del Mar Menor, donde estamos todos los ayuntamientos, los 4 ayuntamientos, San Javier, San Pedro, Cartagena y los Alcázares, donde hay una parte técnica, unas reuniones técnicas y otras de representantes públicos, donde está la comunidad autónoma también, en las direcciones generales que tienen relación con el Mar Menor, y también asisten en distintos órganos del Gobierno de España, por ejemplo, en la Confederación o Demarcación de Costas. Además, en otra línea de actuación, por ejemplo, en cuanto a inundaciones, también colaboramos directamente con la Confederación Hidrográfica del Segura, y desde hace muy poquito es que el Ministerio de Transición Ecológica creó la Oficina Técnica del Mar Menor. Colaboramos activamente, prácticamente fusionamos ambas administraciones para trabajar conjuntamente en los proyectos. De hecho, sí es cierto que se ha retrasado algún proyecto con la intención de llegar al mayor consenso posible, ¿no?, de todas las partes. Entendemos que son proyectos demasiado ambiciosos. Por ejemplo, en el caso de Muñoz-Zambudio, el coste supera los 15 millones de euros y, por tanto, entendemos que no podemos cometer ni un solo error, ¿no? No se trata simplemente de renaturalizar con arbolado típico autóctono de la zona, sino convertirlo en lo que realmente, el objetivo que se persigue, que es llegar al fin, ¿no? En ese sentido colaboramos, y es muy importante, porque de no hacerlo así, de tener las administraciones tan cercanas, los procesos se podrían convertir en muy laboriosos y, por tanto, retrasar demasiado cada una de la elaboración de esos proyectos. Prácticamente las reuniones son periódicas, en menos de los casos de una al mes, en la técnica, por ejemplo, en el Foro Interadministrativo del Mar Menor, y todos los técnicos tienen contacto para que se lleven a cabo proyectos no solo que afecten al municipio, sino que afecten a toda la comarca. Has mencionado una cosa importante. La urgencia está ahí, pero la necesidad de hacer las cosas al ritmo que requiere es fundamental, ¿no? Y sobre todo inversiones tan grandes, tan costosas, hay que hacer, bueno, pues un abordaje político, pero también técnico, ¿no?, para llegar a las soluciones costo-efectivas. Y bueno, yo soy un abogado de las soluciones basadas en la naturaleza, pero no siempre la naturaleza por sí misma resuelve todo, ¿no? Eso es algo que creo que también tenemos que tener todos en cuenta y hacer las cosas bien y caso a caso, pues estudiar qué aproximaciones y cuál es la mejor relación costo-beneficio, ¿no?, en ese sentido, y andar ese camino. Tenemos una concurrencia muy buena y se nos está acabando el tiempo, pero siempre al final vamos con la lengua afuera y la gente a lo mejor tiene ganas de participar y nos vamos y no damos la palabra al público. Yo no sé si alguien de ustedes quiere intervenir, dirigirnos alguna pregunta a la mesa, compartir alguna cuestión. Pues si te podemos hacer llegar el micrófono. Chica de verde. Levanta la mano, por favor. Si te puedes presentar y... Hola, soy Almudena, arquitecta, vengo de Almería y bueno, quería hacer una pregunta súper concreta al alcalde de Los Alcázares. Por ejemplo, cuando has hablado del Foro Interadministrativo del Mar Menor, estos organismos que sirven para precisamente garantizar la gobernanza, ¿quién lo impulsa específicamente? ¿Es el Gobierno de España? ¿Es las administraciones locales? Y luego otra cosa, y así ya
sí que veo que es fundamental, estamos creando disciplinas nuevas para entender cómo trabajar en estos proyectos. Creo que para garantizar la gobernanza es muy importante la formación que has apuntado desde Gandía, y hay dinero específico de la Fundación Biodiversidad para formar a técnicos, a técnicos como yo, independientes, que no trabajan en la administración o a las administraciones, o son partidas que se tienen que incorporar dentro de proyectos LIFE o que hablan de formación. Muy bien, gracias por tus preguntas. Si te parece, primero, alcalde Mario, por favor. Sí, Estamos bien, sí, ahora sí. El Foro Interadministrativo del Mar Menor, quien lo convoca es la comunidad autónoma, pero no solo el único foro existente. La Ley del Mar Menor, que se aprobó en la Asamblea Regional después de la Sopa Verde del año 2016, también recoge otro foro que hasta el día de hoy no se ha convocado, y además la ley, la iniciativa legislativa popular que fue aprobado en el Senado hace menos de un año, donde crea como la figura de los guardianes del Mar Menor, también recoge ese foro interadministrativo entre ayuntamientos, incluso incorporando al sector social, ¿no?, que se convierten también en guardianes. Lo cierto es que para un ayuntamiento como los Alcáceres participar en tantos foros es difícil. Lo que pretendemos es que haya un solo foro que realmente sea útil, donde sea óptimo el tiempo y también las medidas sean eficaces, ¿no? En ese sentido, pues para el Ayuntamiento de los Alcáceres, el foro más adecuado es el que viene a resultar de la nueva ley que se aprobó de la Iniciativa Legislativa Popular, donde están administraciones y ciudadanía. Muchas gracias. Sí. Elena. Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque justamente ahora estamos diseñando una nueva convocatoria del programa Emplea Verde, lo que os comentaba antes, dirigida a responder a esa necesidad que hemos constatado y que el estudio que os comentaba pues pone muy claramente de manifiesto, de generar nuevas capacidades y también como transformar algunas de las existentes para responder a la demanda del mercado laboral, que claramente los datos muestran que las empresas no encuentran los profesionales que necesitan, los ayuntamientos no encuentran los profesionales que necesitan, etc. Entonces, como estas convocatorias están en diseño, pero van a contemplar como dos líneas de actuación. Una son proyectos de capacitación en los cuales se puede presentar cualquier tipo de entidad, no persona física, cualquier tipo de entidad y proponer un curso. Entonces puede haber una entidad en Almería que decida hacer una recapacitación para arquitectos interesados y propone un curso. Y luego hay un segundo sistema, una segunda línea de actuación donde queremos aprovechar el contrato de formación en alternancia, siguiendo este modelo de aprender trabajando, porque muchas veces es necesario capacitar a profesionales que ya están trabajando o son profesionales desempleados pero que necesitan mantener a su familia y son cursos más largos. Entonces ahí, siguiendo un poco el modelo pues, de escuela-taller o bueno, cualquier metodología de aprender trabajando, se pueden diseñar proyectos más largos, pero son convocatorias en las que no es el alumno el que se presenta, son convocatorias que financian o estos cursos, típicos cursos, que pueden tener una duración variable entre 6 meses y año y medio, o bueno, está en diseño todavía, más o menos por ahí, o estos otros cursos del modelo de aprender trabajando que muchos ayuntamientos es exitoso y que yo creo que complementa muy bien este tipo de intervenciones y de proyectos, porque además las necesidades se detectan a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Desde el urbanista, la toma de decisiones a nivel político, la empresa que hace las obras o los técnicos o los operarios que tienen que manejar con mimo las malas hierbas en vez de rociarlas con herbicida, etcétera, etcétera. Así que ese es un poco el programa que estamos diseñando. Tiene una dotación de 44 millones de euros que saldrá. Esa es la gran pregunta. Si por mí fuera, la versión optimista, que nosotros lo tenemos ya todo bastante preparado, para mí idealmente antes de final de año, pero como sabéis, la tramitación de las convocatorias requiere una serie de aprobaciones y de pasos que no dependen de nosotros. Entonces yo creo que es no más tarde del primer semestre del año que viene.
yo te recomiendo que sigas las redes sociales de la Fundación, que proporcionan información puntualmente actualizada y son súper activos. Y no sé si hay alguna pregunta más. Adelante. Vamos a dos últimas intervenciones porque tenemos que cerrar. Brevemente, si te presentas, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Mi nombre es Gemma Martínez, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si es tanto una pregunta como una reflexión, pero en línea con lo que decía Juan, la ciudad viva no le cabe a la política, yo diría que tampoco le cabe a los funcionarios, ni siquiera a veces le cabe a los ciudadanos. Y en línea con lo que acaba de decir la compañera, sí que es necesario en este cambio de paradigma. Nosotras en Las Palmas de Gran Canaria llegamos muy tarde. Nuestra prioridad ahora mismo es establecer algo tan básico como las sombras en una ciudad que tiene sol 365 días al año. Tenemos plazas grises y eso ha sido la tendencia. Estamos en este cambio de dinámica, pero nos preocupa mucho el tema de la pedagogía. Ayer había en el taller una interventora. Parece mentira, pero en la política no podemos hacer nada sin la complicidad de los interventores. Quizás esta pedagogía sea muy necesaria hacia nuestros funcionarios, insisto, hacia los interventores, con todo el cariño, pero es verdad que todo el tema de los fondos a veces pues cuesta hacérselo llegar y no puedes desarrollar política. A veces no quieres más dinero, quieres más funcionarios y más manos y más cabezas que lo entiendan. Y también pedagogía hacia la ciudadanía, porque es curioso, en estos pocos meses que llevamos de gobierno, y el otro día tuve la oportunidad de verme con Juan en Las Palmas, y lo hablábamos, el 90% de los ciudadanos, cuando vamos a hablar con ellos, quieren que le quitemos el árbol que le molesta en su puerta. Es curioso, pero es una realidad. O sea, quieren un parque y quieren renaturalizar la ciudad siempre y cuando no les pille cerca de su casa. Entonces, esa doble pedagogía creo que sería importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti y tenemos un desafío ahí. O sea, lo hemos identificado y tenemos todos que armarnos de argumentos y de empatía, ¿no? para deshacer esa tendencia. Sí, porque cuando cortas el árbol delante de la casa se quejan porque entonces no tienen sombra. Eso puede pasar también. Tenemos aquí la última intervención en esta segunda fila. Igual, si te puedes presentar, por favor. Sí, buenos días a todos y gracias por esta acogida que hemos tenido. Me llamo Rafael Ruiz, soy concejal de Hacienda y Turismo en el Ayuntamiento de La Carolina, provincia de Jaén. Mi pregunta es la siguiente, no va dirigida a nadie en concreto y sí a todos en general. Ahora mismo vemos como una utopía los pueblos pequeños, como es en nuestro caso, las ciudades pequeñas, una ciudad de 15.000 habitantes, el disponer de una agenda urbana solvente. Entonces, la pregunta en sí consiste en ¿podemos dirigirnos o cómo podemos establecer esa agenda urbana para que llegue a ser una realidad en estos municipios que disponemos de pocos recursos? Además, abundo en lo que ha dicho también la compañera, porque efectivamente los funcionarios están especializados sobre todo en temas administrativos, cuestiones económicas, cuestiones contenciosos administrativos, pero nos cuesta mucho poner en valor esas actividades, esas promociones, esa necesidad de fomentar la naturaleza en municipios. En concreto, y me van a perdonar, el caso de La Carolina es un caso especial por su entorno minero, porque normalmente las minas además suelen ser sitios conflictivos. Suele haber sitios contaminados, con plomo, tal, entonces nos cuesta mucho trabajo y necesitamos de más ayuda quizá que otros municipios, como por ejemplo los compañeros que tienen la posibilidad de tener cerca una playa y tener un entorno turístico como una sierra, etcétera, etcétera. Gracias. Esa identidad territorial. No sé si alguien quiere recoger la pregunta. Yo una nota simplemente con respecto a lo pequeño y reverberando en el Small is Beautiful del libro este famoso de... Yo creo que en los sitios pequeños, y mi experiencia personal, es donde mejor se pueden trabajar este tipo de transiciones. O sea, y lo digo sin pose, ahora donde ves biodepuración es en sitios pequeños, o sea, y ahí yo creo que hay una contradicción entre la necesidad que usted comenta, el potencial bestial que hay para intervenir por su escala, por la conexión con los vecinos y después
el pero de las pocas capacidades que probablemente no sea yo quien tiene que responder a eso, pero que sería un tema a resolver para desplegar todos esos potenciales, ¿no? Yo creo que también la asociación entre municipios es clave, ¿no? Y el papel de las diputaciones que ayer en el cóctel comentábamos también, pues es fundamental en ese sentido para abrazar y apoyar de forma paralela y simultánea a diferentes municipios que comparten territorio, problemática e identidad territorial. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, que desde la Fundación compartimos totalmente esa idea de que es necesario reforzar el papel de la naturaleza en todos los entornos, tanto en los entornos urbanos entendidos como ciudades más grandes, como en los entornos rurales o urbanos más pequeños. Y así como la convocatoria de renaturalización urbana iba dirigida específicamente a ciudades de más de 50.000 habitantes, iba a decir millones de habitantes, tenemos otros instrumentos como la convocatoria de bioeconomía, donde se pueden presentar municipios de todos los tamaños, diputaciones y otro tipo de entidades, y que tratan de promover conservación, restauración de ecosistemas y desarrollo económico. Buscar esos puntos donde confluyen, donde pueden confluir, en qué actividades y en qué tipo de desarrollo, qué modelo de desarrollo pueden confluir esas tres variables. Bien. Genial. También vamos a seguir financiándolas con fondos FEDER. Sí. Estamos ya llegando al final, pero bueno, es una pena, el tiempo nos acaba, pero sí que os quería pedir un par de minutos muy rápidos, una reflexión final a cada uno, todo lo que hemos hablado, algún mensaje que queramos dejar. Quizás empezar por ti, Elena, y vamos... Empezar por mí. Bueno, no, se ha hablado tantas cosas que me gustaría comentar, pero creo que hay un aspecto un poco transversal, que es el aspecto de buscar en este ámbito o como en un nuevo modelo de ciudad donde la naturaleza tenga un papel importante, ese aspecto de consenso y participación. Yo creo que eso es muy importante y lo hemos hablado, la necesidad de... El cambio de paradigma incluye esa nueva manera de participación y de buscar consensos entre distintos conflictos de interés que tienen que encontrar un espacio común. Yo creo que ese ha sido uno de los temas en el que me hubiera gustado discutir un poco más, así que ahí lo dejo para el café. Muy bien, muchas gracias, Elena. Juan, por favor. Yo por comentar lo que no hemos comentado y lo dejo como tema para una próxima, y es la idea de que en este marco de la naturalización de las ciudades, yo creo que el sur, de Despeñaperros para abajo, digámoslo así, tenemos que construir una liga de colaboración, porque corremos el riesgo de que nos construya el norte, sus patrones, su manera de mirar, etcétera. Y yo creo que el sur tenemos que empezar a construir una manera de naturalizar que, dadas nuestras singularidades, creo que hay que empezar a ponerla sobre la mesa y no estar todo el día, digamos, incorporando en segunda generación aquello que nos viene del norte. O sea que yo me quedaría con una especie de liga del sur de soluciones urbanas basadas en la naturaleza. Eso para la próxima. Gracias, Juan. Alcaldesa, por favor. Bueno, pues no cabe duda que estamos ante un gran reto que tenemos en las ciudades, porque hemos hablado de darle la vuelta a la forma de entender la vida en las ciudades. Es un gran reto, pero yo creo que es un reto apasionante, ¿no? Y además es un trabajo realmente bonito, que yo creo que está bien fijado el camino sobre ese diagnóstico y esos proyectos definidos de forma participativa por todos los sectores de la vida de nuestra ciudad. Yo creo que solo con la participación de la propia ciudadanía esto tiene sentido. Tenemos una buena estructura que nos marca la hoja de ruta, como es esa agenda urbana que nos ha obligado a aterrizar esas grandes ideas, ese gran reto en proyectos concretos que puedan hacer realidad esa transformación de la ciudad. Y ahora solo nos queda por delante algo que a los baracaldeses y a baracaldesas se nos da muy bien, que es trabajar. Así que con esa hoja de ruta y decididos a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a la reflexión que ha hecho la alcaldesa, porque siempre entre municipios hay múltiples coincidencias, y también me aplico este famoso lema, ¿no?, de piensa globalmente, actúa localmente. Creo que desde
desde los municipios podemos continuar transformando este país, mejorándolo, es donde la calidad de vida puede tener un salto más importante. Para esto no podemos hacerlo solos, necesitamos al resto de administraciones, la financiación, la formación, la complicidad. Yo soy un gran amante de la autonomía municipal, nada paternalista, pero hay decisiones que deben de tomarse en otros ámbitos para ayudarnos a los municipios a avanzar en hacer las ciudades, como apuntaba antes, o más sostenibles, o las ciudades dejarán de ser lo que siempre han sido. Muchas gracias. Alcalde. En los Alcázares teníamos dudas de poder conseguir cerrar la agenda urbana, lo conseguimos y en ese momento entendimos que era un reto importantísimo donde no vale rendirse. Es una transformación del municipio, no solo desde el punto de vista paisajístico, sino también hay que recordar que desde el punto de vista de la salud, la relación del humano con el medio ambiente, de calidad de vida, y es cambiar el modelo de mi municipio de por favor no pisen el césped a por favor estén todo el tiempo en el césped. Eso es bueno. Qué bueno. Pues muchas gracias a todos. Enhorabuena a todos por las iniciativas. Creo que ha sido una mesa muy productiva y nada, pues ya solo nos queda ponernos a ello, trabajar y trabajar para cambiar esa realidad que tenemos en nuestras ciudades. Ha sido un gusto y nada, nos vemos ahora en el campo. Gracias.